Atrato vivo, comunidades sanas. Quiero que imaginemos por un momento a Doña Carmen. Doña Carmen vive en una orilla del río Atrato, en un municipio del Chocó que no aparece en los radares del sistema de salud colombiano. Cada mañana ella y su familia se despiertan con el sonido del río. Lo primero que hacen es asomarse al agua. Es el camino por el que se movilizan, la despensa donde pescan el desayuno, el espacio donde los niños aprenden a nadar, el lugar donde los abuelos recuerdan sus historias. Para doña Carmen, el río Atrato no es simplemente agua que corre. Para ella, su familia y su comunidad es todo. Pero hace unos meses, su hijo Jason, de 8 años de edad, empezó a tener temblores en las manos. Al principio pensaron que era el frío de las madrugadas, pero estos temblores siguieron. Jason se cansaba más de lo normal, dormía mal, ya no tenía el mismo ánimo para jugar en la orilla. Doña Carmen quiso llevarlo al médico, pero el médico más cercano queda 4 horas en lancha y cuando llueve fuerte, esa lancha no puede salir del caserío. En el puesto de salud donde se encuentra hay una enfermera, hay una báscula y algunos medicamentos básicos. No hay laboratorio clínico, mucho menos hay médicos especialistas y no hay manera de hacer un análisis de sangre que detecte la presencia de metales pesados en su sangre. Por lo tanto, nadie va a pronunciar la palabra mercurio. Y no porque el problema no exista, sino porque el sistema no tiene ojos en ese territorio. Lo que el sistema no puede ver no existe, y lo que no existe no genera datos, y lo que no tiene datos no recibe respuesta. Jason y miles de familias como la suya llevan décadas comiendo pescado del río Atrato, su única fuente de proteína, el corazón de su cultura y su economía. Un río que hoy está siendo envenenado silenciosamente por la minería ilegal, por dragas que remueven el lecho con mercurio y cianuro y por municipios enteros que vierten sus aguas residuales sin tratamiento directamente a su cauce. Esa historia real que se repite en cientos de orillas del Atrato es la razón de ser de esta propuesta. Mi nombre es Marlon Andrés Posada Muñoz, soy médico, gerente de una institución pública de salud en el sur del departamento del Caquetá, una región que también conoce de cerca lo que significa que el Estado llegue tarde o lo que es peor, no llegue. Además, soy estudiante de la maestría en telesalud de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este podcast presenta una propuesta concreta de política pública que llamé Atrato Vivo, Comunidades Sanas. Quiero hablarles hoy a quienes tienen en sus manos la posibilidad de actuar, a los tomadores de decisiones, profesionales del sector salud, académicos, estudiantes y cualquier persona que crea que la salud pública y la justicia territorial no son conceptos separados. También le hablo a las propias comunidades del Atrato, porque merecen escuchar que hay una propuesta que parte de su realidad y que reconoce sus derechos. La crisis del Atrato no es nueva, tiene décadas de acumulación. Pero hay algo que no podemos ignorar. En el año 2016, la Corte Constitucional de Colombia emitió la sentencia T622. Reconoció al río Atrato como sujeto de derechos, declaró la violación de los derechos fundamentales de sus comunidades y ordenó al Estado a actuar. Han pasado casi 9 años y esas órdenes siguen sin cumplirse en su totalidad. Para entender la magnitud de esta crisis hay que conocer primero el río. El río Atrato nace en los farallones del Citará, en el Cerro del Plateado, a 3.700 metros sobre el nivel del mar, en el municipio del Carmel de Atrato, en el departamento del Chocó. Desde allí inicia un recorrido de 750 kilómetros hacia el norte, atravesando gran parte del Chocó, sirviendo en 2 tramos como frontera natural con Antioquia, hasta desembocar en el Golfo de Urabá, en el Mar Caribe, a través de 18 bocas que conforma uno de los deltas más complejos de Colombia. Es el río más caudaloso de Colombia, recibe alrededor de 150 ríos y 3.000 quebradas. Su cuenca abarca 38.000 kilómetros cuadrados de selva tropical, una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Sobre sus orillas viven más de 350.000 personas con dependencia directa del río para su alimentación, su agua y su movilidad.
y la cuenca alberga a más de 1 millón de colombianos cuya vida está ligada a la salud de este ecosistema. Más del 80% de esa población es de origen étnico. Existen comunidades afrodescendientes de Cocomasía y Cocomopoca y pueblos indígenas en Vera, Guanán, Catío y Chamí. Hoy ese río está siendo destruido por 3 motores que operan al mismo tiempo. El primero, la minería ilegal. Retroexcavadoras y dragas extraen el oro del lecho del río usando mercurio y cianuro. Las hectáreas afectadas pasaron de 48.000 en 2016 a más de 108.000 en años recientes, lo que equivale a un área más o menos de la extensión urbana de Bogotá, completamente deforestada y envenenada por estos metales pesados. El segundo es el déficit de saneamiento básico. Quibdó vierte sus aguas residuales sin tratamiento al atrato. Los municipios río abajo beben de ese mismo río. El tercero es la ausencia histórica del Estado. El Chocó tiene el índice de necesidades básicas insatisfechas más alto de Colombia. Sus tasas de mortalidad materno-infantil duplican el promedio nacional. Eso no es geografía, es exclusión. Una madre en Bojayá detecta que su bebé de 6 meses tiene fiebre alta. La única forma de llegar al médico es en lancha que sale 2 veces por semana. Si el río está crecido, esa lancha no sale. Ese bebé puede pasar 48 horas con fiebre alta, sin que nadie pueda decirle a esa madre si es malaria, si es dengue o si se resuelve con acetaminofén. Esa es la barrera real, el río crecido, la lancha que no sale, el sistema que no tiene ojos en ese territorio. Ahora volvamos a Jason un momento. El mercurio en el río se transforma de metilmercurio, un compuesto altamente tóxico que se acumula en los peces. Una familia que come pescado de atrato 3 veces al día está recibiendo dosis que superan los límites de seguridad de la Organización Mundial de Salud. Los efectos son devastadores e irreversibles. Daño neurológico progresivo, alteraciones renales y inmunosupresión. En mujeres gestantes compromete el desarrollo neurológico del bebé antes de que nazca. Pero lo que más preocupa no es el daño, es que ese daño es irreversible. Sin toxicólogos, sin laboratorios, sin telesalud, los síntomas no se diagnostican, no llegan al CIVIGILA y cuando no hay datos no hay respuesta, como había dicho anteriormente. Y lo que el sistema no puede ver no existe. Y Jason sigue siendo invisible para este sistema. Ya lo había hablado también anteriormente. Por lo tanto, la crisis del atrato no es un problema simplemente ambiental. Es una violación masiva de derechos fundamentales colectivos. El derecho a un ambiente sano, artículo 79 de la Constitución. El derecho a la salud, Ley Estatutaria 1751-2015. El derecho a la alimentación, los derechos étnicos y bioculturales y los derechos de la naturaleza misma en la sentencia T622 de 2016. Como dije, han pasado casi 9 años y esas órdenes siguen sin cumplirse. No cumplir esa sentencia no es un retraso administrativo, es desconocer un fallo constitucional de obligatorio acatamiento. Esta propuesta, Atrato Vivo, Comunidades Sanas, plantea una política pública intersectorial estructurada en 5 ejes estratégicos interdependientes. El primer eje es la restauración ambiental y control de la minería ilegal, sin detener el envenenamiento del río. Ninguna intervención sanitaria puede ser sostenible. El segundo eje es vigilancia epidemiológica ambiental con telesalud. CIVEA Atrato se llama. Promotores comunitarios registran síntomas desde dispositivos móviles, especialistas brindan teleconsulta y teleexperticia y un tablero público permite veeduría en tiempo real. El eje 3 es acceso a agua segura y saneamiento básico, plantas de tratamiento y filtros en municipios priorizados. El eje 4 es
Gobernanza intersectorial con enfoque étnico diferencial. La mesa intersectorial donde los ministerios dialogan. Con Cocomacía, con cabildos indígenas y guardianes del río. Y el eje 5 es seguimiento, financiación y rendición de cuentas, con indicadores auditables y rendiciones ante la Corte Constitucional y las propias comunidades. Ahora quiero hablarles un poco sobre el CIBEA a trato, telesalud como justicia territorial. Ahora nuevamente pensemos en Jason. Imaginemos que en el puesto de salud de su comunidad hay una tablet con conectividad satelital y una aplicación del CIBEA a trato. La promotora comunitaria registra los síntomas de Jason, el sistema detecta niveles elevados de mercurio en ese tramo del río y se activa una alerta. El médico general hace una teleconsulta con un médico toxicólogo en Bogotá y se toma una muestra de sangre con un kit de campo. El resultado confirma los niveles elevados, Jason entra a una ruta de atención y su caso queda registrado en el CIVIGILA. Esto no es ciencia ficción, es lo que el CIBEA Trato puede hacer con tecnología disponible hoy, con la resolución 2654 de 2019 que ya regula la telemedicina y con la conectividad satelital que Mintic está desplegando. La diferencia entre ese escenario y la realidad actual con Jason es una decisión política. Desde mi experiencia en el sur de Caquetá he visto que la distancia no es solo un problema de kilómetros. La distancia también se expresa en demoras, en ausencia de especialistas, en diagnósticos que llegan tarde o no llegan. Y he aprendido que la telesalud bien implementada puede cambiar eso. Quiero volver por un momento a doña Carmen y a Jason. Doña Carmen no sabe lo que es el mercurialismo. No ha leído la sentencia TC22. No conoce la ley 1751 ni la resolución 2654. Pero sabe que su hijo tiene temblores, sabe que el río le dio vida a su familia, ahora le genera miedo. Y sabe que cuando ha pedido ayuda, el Estado no siempre ha llegado. La salud no empieza en un hospital, la salud empieza en el agua que se bebe, en el alimento que se consume, en el territorio que se habita y en la posibilidad de vivir con dignidad. A los tomadores de decisiones, el marco normativo existe, la tecnología está disponible y la Corte ya ordenó actuar. Lo que falta es voluntad política. A la comunidad académica y estudiantes, cada propuesta que construimos en el aula tiene el potencial de convertirse en política real. Y a las comunidades del atrato, su río es sujeto de derechos. Ustedes son sujetos políticos, tienen el derecho de exigir que se cumpla la sentencia. Proteger el río Atrato es proteger la vida de sus comunidades. Y esa es la obligación más elemental del Estado social de Derecho. Muchas gracias por escuchar.